debe estar previsto. Y por ejemplo, en el caso de Rosario, ya viene la segunda. Si ya presentan en la segunda el borrador tiene que convencer al tutor. En otras palabras, convencerle que el tema que usted está haciendo le interesa. ¿Qué es importante saber? Y esa estrategia. Por ejemplo, yo voy a poner una doctora Zelaya. Listo. Si yo quiero que la doctora Zelaya, por poner un caso, sea mi tutora, yo voy a internet y veo qué publica eso. ¿Qué publica? ¿Qué le gusta investigar? Porque cuando a mí me dice, vea, doctor, usted puede, le digo, sí, pero ¿qué vas a investigar? Entonces, si alguien me dice, verá, yo quiero aplicar de las TIC, yo quiero hacer esto, yo le digo, verá, yo trabajo en esta línea. Yo trabajo en formación inicial, trabajo en formación permanente, trabajo en innovación, trabajo. ¿Por qué? Porque en base a eso yo investigo, yo publico. Entonces, yo no puedo hacer cosas que yo no tenga dominio. Porque ¿qué ocurre? No me interesa. No sé si estamos claros. Entonces, lo importante es cómo usted le vende la idea al futuro tutor, o el director o codirector. Entonces, ustedes más o menos deberían de tener qué han pensado hacer. Entonces, el qué pensar está bien. Entonces, la idea es que hoy en la mañana y en la tarde, ¿qué vamos a ir viendo también? Ya en la práctica, ¿qué está pasando? Lamentablemente nosotros sí tenemos ciertas deficiencias. ¿Y por qué digo tenemos? Porque uno va aprendiendo, nadie le enseña. Nadie le enseña, uno va aprendiendo sobre la práctica, porque va investigando, porque va publicando, va haciendo ya con el tiempo. Para mí hoy día es más fácil hacer muchas cosas. Porque yo también estaba así como ustedes. Yo estaba pensando qué hacer. Vean, algo tan básico que nosotros tenemos deficiencia. Buscar información. Aparentemente no. Yo no sé, por ejemplo, qué revistas tienen mayor impacto. ¿En dónde buscar? ¿Sobre qué ha pensado usted? Disculpe la pregunta. ¿Usted? Sí. Estaba pensando hacer una investigación sobre la educación de los padres, cómo influyen en el aprendizaje colectivo de los niños de 6 a 12 años. Ya, listo. Entonces, usted tiene que saber algo fundamental. ¿Quién publica sobre ese tema? ¿Quién está publicando? ¿Dónde publica? O sea, ¿sí se dan cuenta? Porque ¿qué ocurre? Yo también quería, mi tema de tesis es la formación inicial y permanente del profesorado. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, cuando yo hice eso, buscaba bastante información, también uno se saturaba porque también uno le cae, disculpe, información basura. Le cae mucha información basura. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo debía saber qué persona está publicando, dónde ubicar información. Porque créanme que son horas de estar sentado. Este trabajito es horas de estar sentado. Había profesores que dicen son horas largas. Claro, eso es lo invisible. Por eso, alguien que le ve que decir que está en el internet, decir, ¿qué estará haciendo? Pero lo que está haciendo es buscar información. Entonces, ¿qué ocurre? Debo saber quién publica sobre su tema, dónde han publicado, existen o no existen estudios en el Ecuador, existen estudios, por ejemplo, en Latinoamérica o en Europa. ¿Por qué? Porque esos antecedentes son importantes para mi trabajo.
Y segundo también, ¿en qué revistas investigar? ¿Qué revistas tienen ustedes de acceso? Hay revistas que son gratuitas, otras no. ¿Cómo optimizar el tiempo? Entonces, hay una palabra muy importante que es cómo obtener una información de calidad. ¿Cómo obtener? ¿Cómo podríamos decir minimizar el tiempo para la búsqueda? Entonces, eso es importante. Segundo, lo que nosotros vamos a ir viendo es, vamos a hacer un ejercicio también, es sobre qué bases de datos son importantes, cómo buscar. Por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Dominan ustedes el inglés? Uno, porque es profesor de inglés. Claro, no puede inglés, es inglés. Pero bueno, tiene una ventaja competitiva. Hay documentos, la información de calidad y más actualizada, ¿en qué idioma está? En inglés. Si usted no sabe inglés, se le complica. Pero por ejemplo, hay una forma que usted hasta archivos de un mega, usted puede traducirles a español. También hay una forma. Entonces, también debemos ir viendo eso. ¿Por qué? Porque debemos optimizar el tiempo. Reitero, ustedes tienen 4 viajes, los de Julio tienen 3, creo. Los de Rosario, los 4 viajes y un año más y medio se acabó, porque el CES reconoce, o la CNC reconocen al menos 3 años. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos viendo algunos elementos que creo que es necesario saber. ¿Para qué? Para no ahogarnos. Vean, hay momentos que caemos en la desesperación. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí ya me está cayendo la desesperación. No, es que uno cae en la desesperación. Porque vean, económicamente, si nosotros analizamos esto, yo cuando conversaba con María Fernanda le decía, económicamente las personas deben entregar en la segunda tutoría el perfil. ¿Por qué? Porque si entregan en la segunda tutoría tienen al menos de enero a julio 7 meses. Y 7 meses tienen para que se reúna el comité y les apruebe. Que a la tercera tutoría ya saben. A la cuarta tutoría, si ya está aprobado, ya van llevando el avance del marco teórico. Se ahorra tiempo. Porque en caso contrario, si ustedes no hacen eso, ustedes no hacen en la primera nada, segunda nada, tercera nada, cuarta nada, ya le toca irse a usted, le genera mayores gastos. O sea, también eso hay que pensar. También hay que ver, por ejemplo, quiénes están investigando temas afines, no lo mismo. Pero sí hay temas en que, por ejemplo, se me ocurre, hay un grupo de profesores que están trabajando en lo que es formación. Si trabaja en formación, puede de una u otra forma tener información y compartir. Si otro grupo trabaja en innovación, si otro grupo trabaja, por ejemplo, lo que es gestión, porque también hay gente que le gusta la gestión. Entonces, sí sería importante que luego se vayan a agrupar para efectos de estudio. También vamos a ver de manera muy puntual qué aspectos o qué consideran esos. Más o menos en el caso de Rosario son hasta 20, 22 caricias de perfil. ¿Eso qué involucra? Que usted debe saber ellos qué van a revisar. Los que ya están en Rosario, o bueno, los argentinos también, porque eso, yo he tenido la oportunidad, yo estoy asesorando a uno de la Universidad de La Plata. Pero ¿qué ocurre? Algo fundamental. Ellos requieren información argentina. ¿En La Plata? Sí, en La Plata. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo quiero hacer innovación, listo. Pero no la innovación de España, no la innovación del Ecuador, pues, pero sí le piden que están innovando en Argentina. ¿Por qué? Porque ellos son bien celosos. Yo les digo, pues estoy
asesorando a un compañero de la Universidad de La Plata. ¿Y qué ocurre? La misma tutora le dice así: Juanito, necesito que revises estos documentos de tales autores. Le das a los autores y son argentinos y uruguayos. ¿Sí? Entonces también hay que ir viendo qué información hay que considerar. En el caso de la Universidad del Cuyo, perdóname que Sí. en el caso de la Universidad del Cuyo, ellos trabajan en base a líneas de investigación. Entonces, básicamente la realidad de Rosario es mucho más amplia. Entonces dice, bueno, inspírate y todo lo que es relacionado a la educación, ¿cierto? Pero en la Universidad Nacional del Cuyo tiene sus 12 líneas de investigación, porque son las 12 líneas de investigación en donde está trabajando la universidad y la facultad, lo cual delimita y hace un poquito, entre comillas, más fácil, porque ellos tienen ya destinados, digamos, sus coordinadores o directores de tesis que desean investigar sobre tal línea de investigación. Entonces, lo que buscan es que los doctorandos aporten a su proceso de investigación humana, ¿no? Entonces, claro, ese es un poco el enfoque, pero lo que yo les decía es que los planes de tesis, los formatos pueden variar, pero el fondo es exactamente el mismo, sino que basado en la línea de investigación o en el tema de tesis que cada uno desee profundizar. Sí. ¿Cuáles son las líneas de investigación de Rosario? Es amplio, no tiene líneas. Está todo lo relacionado con el tema de Todo lo que es de educación. Sí, Rosario no tiene líneas de investigación, es más margen. Y en la Universidad del Cuyo, en este caso, que tenemos compañeros que ya están aceptados en la Universidad del Cuyo, ellos delimitan y prefieren que sea así, porque va atado con los objetivos estratégicos investigativos de la universidad y de esa parte. Una consulta. En mi caso, yo hablé con un tutor en Argentina, ¿no? En Rosario. Le presenté mi tema, le pareció interesante, me aceptó. Me mandó a hacer unos cambios, lo estoy haciendo y estoy próximo a enviar. Encontré el cotutor ecuatoriano, que de pronto se ve que tu tesis podría cambiarse a tutor ecuatoriano y cotutor argentino. Entonces, el cotutor argentino me dijo que el tema le parecía interesante, me aceptó. Vengo a Ecuador y me dice que ese tema no le parece. Ya, a ver, si ya conseguiste un tutor argentino, no necesitas tutor ecuatoriano. Entonces, lo difícil aquí es que el tutor argentino te acepte, o cotutor. Es obligatorio, sí, cuando dices, no, yo quiero que mi director de tesis sea un ecuatoriano como Freddy, o sea, así, y de ley tienes que buscar un cotutor o codirector argentino. Eso es obligatorio. Pero si ya tienes un director argentino, lista, con eso puedes avanzar. Obviamente, si es que necesitas apoyo, puedes buscar una persona que te colabore, pero digamos, el cotutor ecuatoriano no te puede hacer nada. Lo difícil aquí, sobre todo con la Universidad de Rosario, porque la metodología con el Cuyo Es el director. es diferente. Ese es conseguir el director. Si conseguiste el director, es como que conseguiste el trabajo. Eso es todo. Sí, pero yo creo que hay algo muy importante también es en esto. Si hay que coordinar mucho, en el caso que ya usted tiene director, primero hasta qué punto, por ejemplo, va a haber el apoyo, porque ¿qué ocurre? Él firma, él está de acuerdo con su proyecto, pero lo importante también que lleguen ya o conversen cómo va a ser el proceso de tutoría, porque ¿qué está pasando? En la práctica, ¿no? Le firma, ya está aprobado todo eso. Y debe tener una buena comunicación para su avance. Porque ¿qué ocurre? Reitero, usted de aquí al menos le puede ver. El de allá es por internet, porque así nos toca. Cuando está en el extranjero es por internet, o si no, llamarle por teléfono si quiere escucharle la voz. Pero sí llegar a acuerdos para que luego no se le complique a usted. Entonces, eso de tener un director argentino es bueno, ¿no? Porque de una u otra forma va a ayudar a la gestión, pero también lo otro debe ir llegando a acuerdos, que creo que es muy importante para poder
poder ir desarrollando el trabajo. O sea, lo que yo les recomiendo y que nos ha ido bastante bien es que ustedes mismos armen un cronograma de trabajo con el tutor, con el director, decir, a ver, doctor, en 2 meses le entrego el capítulo 2 o 1. En 2 meses, ¿en cuánto tiempo usted me puede ayudar? Entonces, ya establecen, pero ya un documento escrito, cuando existe orden de parte de uno, o sea, es como que le vas presionando, ¿no es cierto? Porque es el ser director, yo digo, es como casarse un poquito, porque también tiene que estar bastante convencido de lo que está dirigiendo, porque ahí va a ir el nombre, doctor Freddy Rodríguez, si es que se jala en la defensa de la tesis y todo, que queda mal, no solo es el estudiante, sino obviamente los directores, entonces es un trabajo compartido. Entonces, es elaborar un cronograma, decir, verá, ¿en cuánto tiempo me quiero graduar? En 2, 3 años, 1 año. ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer mi plan de investigación? No menos de 1 año. Menos de 1 año es imposible, ¿no es cierto? A menos que se dedique. Pero de ahí armar todo eso. Y el trabajo si ya trabajas, es es bastante tiempo, es 1 año. Entonces, en ese año decir, ¿cuántos capítulos tiene mi tesis? Porque ya tienen su plan de tesis, ¿no es cierto? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? Si son 5 capítulos, me demoraré 3 meses en ir elaborando cada uno, entonces 3 meses, 2 meses, y arman con los temas definidos y firmados con el director. Es una firma conjunta y es un compromiso de ustedes y del director como tal. Entonces, el cronograma no es obligatorio firmarlo, pero yo lo recomiendo, porque hay un compromiso implícito. Sí. Y ponerse ustedes también ese compromiso. Dicen, no, qué pereza, qué bestia, tengo tanto trabajo y no termino en 2 meses, en 3 meses. Eso ya se olvida. No, es que aquí hay que tener un elemento fundamental. ¿Qué tiempo se van a dedicar ustedes para su tesis? Esa es la... Exacto. ¿Qué en las tiempo? noches. Si usted me dice, ¿sabe qué? Y es lo que uno pasa, ¿no? Dice, ya terminé, descansemos este mes nomás, dice. Ese mes se pasó 2 meses. Claro, porque uno dice, ya cansado, tanto trabajo, ya no me voy, descanso. Si usted no tiene, por ejemplo, un compañero, el que se graduó primero, ya era adulto, y él se graduó, ya era el mayor de todos nosotros éramos medios jóvenes ahí. Pero y la situación, digo, ¿y cómo así? A todos nos dejaba intrigantes, o sea, intrigados, porque ¿qué había hecho? Me decía, Freddy, 3 horas diarias, sagradas. ¿Por qué? Porque hay que tener un tiempo para la parte teórica. Por ejemplo, si usted hace bien la parte teórica y usted investiga bien, tiene buena base, buena indexación de los artículos, esa parte teórica luego puede publicar. Entonces usted hace un artículo de revisión sistemática. Que así hacen en España, por ejemplo. Hay tesis doctorales que se gradúan por artículos. Entonces, el primer artículo es la revisión sistemática del marco teórico. Segundo, ¿qué está pasando? Yo les digo que yo justo soy director de una persona, y el doctor Khan es el codirector. Ya se presentó todo, estaba en diseño mixto, ya en el mes de julio, ya con la tesis, ya ha hecho todo. Le dijo, está bien, dice todo, pero, ya cuando hay un pero, ahí se complica el pero. Está mucho el número, necesitamos más cualitativo. Entonces, hacer solo esa parte, solo ese pero, que hacerle más cualitativo y voluntario. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses, tocó reestructurar algunas situaciones, tocó profundizar en otras situaciones. Yo espero que ya en enero ya termine para que siga el trámite y se gradúe en julio. Por ejemplo, esta persona cumple los 3 años en julio. O sea, ella se adelantó casi 1 año en tener acabada la tesis. Ella entregó, ingresó. Yo me acuerdo que ingresó en julio a la doctorado. De conversarlo, en octubre ya envió el perfil. Y en abril
no, ya la segunda, a la segunda ida ya llevó parte del marco teórico. O sea, también depende del tiempo. Entonces, ¿hay cómo hacerlo? Sí hay cómo hacerlo, pero siempre y cuando ustedes también se dediquen. Entonces, esta parte es fundamental, la parte teórica. ¿Dónde vamos a tener un poquito más de tiempo? Es en la recolección de datos. ¿Por qué? Porque, ¿qué está pasando? En primera instancia se aprobaron los proyectos, tanto lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, tenemos la aplicación de cuestionarios con grupos focales de entrevistas. Y se integran esos 3 datos, listo. Pero la parte cuantitativa no hay problema, porque usted aplica una encuesta y usted puede hacerlo hasta en unos 15 días, siguiendo un orden, pero aplique grupos focales. No es que le están esperando ahí, vean, ávidos para hacer grupo focal, no es así. Las entrevistas, ¿cómo va a ser? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve, eran 10, 14, 15 entrevistas y 5 grupos focales. ¿Cuánto me demoré? 6 meses. Porque eran en centros educativos. Entonces, también, por ejemplo, ¿qué ocurre? Yo debo saber esa parte cualitativa. Hoy día, justo los tutores de ella están pidiendo la parte cualitativa, que sea un estudio cualitativo. Eso va a conllevar que usted debe manejar otro tipo de programas. Entonces, por ejemplo, si usted aplica la parte cuantitativa, listo, es el SPS. ¿Manejan ustedes el SPSS? Ya, listo. ¿Todos manejan? No todos manejan. Entonces, si yo no manejo, al menos, ¿qué pasa? Tendré que capacitarme, seguir un curso. O caso contrario, ¿qué me toca hacer? Tercerizar. Porque eso también, vean, es trabajo. Usted dice, ¿sabe qué? Una encuesta. Solo son 500 encuestas, 1000 encuestas. No es así. Usted multiplique 1000 encuestas por el número de ítems. ¿Sí? Póngale que necesita 50. 1000 por 50, ¿cuánto es? 50.000 datos. Entonces la persona, usted siéntese y está pasando dato por dato. Tiene que saber codificar, tiene que hacer. Entonces hay mucha gente que hoy día dice, ¿sabe qué? Eso es tiempo. Si usted hace personalmente, créanme que se va a demorar no menos de un mes. Porque usted mismo tiene. Hay gente que es experta en eso. Eso, listo. Si usted va a hacer un grupo focal, ¿cómo va a ser? Tiene que saber hacer un grupo focal. Vean lo que me pasó a mí. Uno en la teoría, uno lee todos los autores, usted el grupo focal es facilito, no es facilito. Yo aprendí de esta manera. A mí me tocaba hacer grupos focales en los centros educativos con estudiantes. Y cuando yo hago el grupo focal, primero que nadie me enseñó. Uno también leía como loco, investigaba más o menos cómo hace. ¿Y qué ocurre? En el grupo focal, primero, una buena grabadora, un lugar adecuado. Y los jóvenes, yo veía que a la media hora ya se, chuta, que ya me voy, ¿qué tocó hacer? Tocó irme al vale, dice el rector que una amiga, tienes ahí, me tocó ir a ver colas, galletas, caramelos, tenerles ahí la comida para que no se mueran. Entonces yo al otro grupo focal que me tocó irme a otro colegio, iba al Supermax y primero comprando todo eso para tenerles abastecidos a todos los pupilos para que bueno, salgan. Eso le enseñé el libro, no le enseñé. Eso uno aprende y nada. Entonces, hay cosas que usted tiene que saber. Hay cosas que, por ejemplo, usted tiene que, sí, luego de la que usted graba, ya está grabado.
pero el grabado de una u otra forma ya está. Ahora hay programas, tiene que transcribir. ¿Quién va a transcribir? ¿Va a transcribir usted? Usted se va a dedicar. A mí me tocó contratar a una persona, porque yo tenía 21 horas de audio. Y más o menos 1 hora de audio son 3 horas de sentada a la transmisión. Entonces serían 63 horas. ¿Voy a hacer yo? No, porque yo trabajaba, me dedicaba a estas actividades. Entonces, ¿qué tiene que hacer? A mí me tocó contratar a una persona, una estudiante de educación que más o menos también sepa lo que haga. La transcripción. Luego de eso me tocó contratar a una persona que haga la revisión, porque también cuando uno habla, cuando uno graba, se dan ganas de vueltas y dicen, toca enviarle a la persona que revise. Entonces, luego de eso, que ya tengo, hacer el vaciado, utilizar, entonces, yo puedo utilizar lo que es el análisis de contenido o utilizar el Atlas. ¿Manejan ustedes el Atlas? Si no manejan, tienen que aprender. ¿Por qué les comento esto? Porque uno tiene que ir aprendiendo todo esto. En el doctorado no le van a enseñar. Usted piensa que en las clases le van a decir, sí, saben que hoy día vamos a ver el módulo del SPSS, hay el ERE, hay el Atrasting, no. Por eso es importante que ustedes vayan viendo, o sea, esta parte de los datos, lo que se llama el análisis de los datos, es la parte más extensa entre la recolección de información, el proceso de organización y el proceso de análisis es lo más extenso. Entonces, ustedes eso lo van a hacer en 2 meses. Al menos esta parte que es labrada son unos 4 a 6 meses. Por eso es importante que ustedes vayan analizando. ¿Sí? No sé si estamos claros en eso. Algo muy fundamental también ya para luego vean, es importante que usted vea a alguna persona estilo. Una persona que les corrija el estilo. Vean, nosotros hacemos esto. Una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que hablamos, otra cosa es lo que escribimos y otra cosa es lo que queremos decir. No sé si les ha pasado eso. Uno inspirado ahí en la computadora, ¿no? Pero uno se da cuenta que al otro día dice que escribí. No sé si les ha pasado eso. Por lo tanto, se llama que hay que hacerle reposar, dice, y al otro día más. O caso contrario, ves una persona que les lea. ¿Por qué? Porque uno, podríamos decir en una palabra, uno queda, ya no ve los errores. Ya uno no ve. Uno puede estar ahí como ya está en lo mismo, ya no ve errores. Entonces, ¿qué toca hacer? Una persona que lea. Y la persona que lee, entonces le ayuda a estructurar bien. A ustedes les han de dar un módulo, creo que es de escritura académica, me parece. Pero tiene que aprender a escribir. La escritura académica también. Por ejemplo, hay párrafos. Entonces, cuando uno revisa párrafos de 20 líneas, de 30 líneas, que solo acabar ese párrafo se acaba una hoja, ya uno termina hecho pedazo en un párrafo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la estructura de párrafo? Otra situación también es aprender a citar. ¿Por qué les digo esto? Aprender a citar. Es importante que en este momento aprendan a citar. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted no cita bien desde hoy día, cuando usted quiere hacer el trabajo final, ya esté nada. Vean, algo que pasa. Uno escribe y cita, ¿no? Pero después se olvida de poner en las referencias y de dónde saqué.
Entonces yo debo tener una precaución. Yo hago esto, muy particular. Es verdad que en el BOD ustedes serán normas APA, deportes, es verdad. Y es muy bueno. Pero si usted no tiene la prolijidad que finalizado el trabajo usted haga la corrección, tiene problemas. ¿Por qué? Porque aquí, vean, hay gente que hace este proceso. Aquí ya se acaba. ¿Qué ocurre? Yo vi, por ejemplo, de una persona que se graduó. El tutor le aprueba, el director le aprueba todo eso, con el codirector. Le mandan allá. Allá existe un tribunal. 3 personas son los oponentes. 3 personas le leen su documento. ¿Y qué ocurre? Antes de la defensa, le dice, ¿sabe qué? Yo no estoy, algo que recuerdo, decía, ¿usted cómo garantiza la confiabilidad de los instrumentos? ¿Cómo fue el proceso de recolección de información? Listo. Entonces, si no está ahí, tiene que reestructurar el documento final, indicando, para la elaboración de los instrumentos, se utilizó de esta manera, fue un proceso de validación, fue un juicio de expertos, se aplicó una prueba piloto y el alfa de compras me salió de 0.80. Listo. Adicionalmente, pedí el consentimiento informado, en el cual me tocó detallar el objetivo del estudio, y aquí está. Eso le pedí. Entonces, no es ni que por más que el director, el codirector revise, en el caso, ya, también le revisan y le mandan sugerencias hasta el final. Hay gente que puede decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con su diseño metodológico. O explíqueme tal situación. Entonces, por eso también es importante irse alineando a lo que ellos están haciendo. No sé si estamos claros en eso. O sea, la idea, reitero, es que también nosotros tengamos algunos elementos teóricos, metodológicos para el trabajo. Por lo tanto, este proyecto de investigación debe partir de algo muy fundamental, que es que tienen dominio ustedes. Deben dominar algo. No es lo mismo, por ejemplo, yo en mi caso, yo sé de educación, todo eso, pero si yo quisiera hacer algo de medicina, va a ser mal. Voy a tener primero muchas complicaciones. Segundo, muy difícilmente que haga ese trabajo. Y me voy